Hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en cada uno de sus corazones en el día de hoy. Seguimos con este hermoso curso de teología propia, cuyo nombre es Conociendo al Dios de las Escrituras. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, uno de los argumentos racionales que se han usado a lo largo de toda la historia para describir y para argumentar la existencia de nuestro Dios. Lo que hoy día vamos a analizar y vamos a estar enfocando es en el argumento teleológico. Este argumento es muy importante que nosotros lo conozcamos porque nos va a ayudar como describir, como hablar y expresar y argumentar de forma coherente la existencia de Dios. Quisiera compartirle este hermoso pasaje de las Escrituras, que el cual está en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, el cual dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Qué maravilloso poder ver y poder contemplar cómo Dios nos manda, y una de las cosas que Él se alegra de nosotros es que nosotros reconozcamos, que nosotros podamos conocer a este Dios tan grande, conocerle a Él, conocer sus atributos, conocer realmente lo que Él es. Y la única forma que nosotros podemos encontrar para conocer genuinamente a Dios, al Dios Todopoderoso, realmente como Él se ha revelado, como Él ha querido manifestarse, como Él ha querido revelarse al hombre, es solamente a través de las sagradas escrituras. Es lo único que debiéramos de alabarnos nosotros, es la única meta, es la meta más grande que deberíamos tener nosotros como cristianos, no alabarnos en un título profesional, ni alabarnos en logros personales, sino que la mayor alabanza, lo mejor que nosotros podíamos alabarnos o en llenarnos de orgullo de lo que hubiésemos de conseguido es de conocer a este Dios tan grande, a este Dios tan maravilloso. Por eso dice el texto: Alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Es importante que empecemos a entender el origen acerca de este argumento, porque el origen del argumento teleológico proviene de la filosofía. Esto es importante que lo entendamos desde las ideas de los filósofos griegos como Platón y el famoso Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino hasta la famosa versión del relojero de William Paley y el propio término que fue acuñado siglos más tarde por el teólogo alemán Immanuel Kant. Es importante que nosotros entendamos que los orígenes de este término, de lo que es la teología, teleología, lo encontramos principalmente en la antigüedad, en los antiguos griegos, y nosotros podemos ver, y la historia nos muestra, que fue Platón quien en el siglo IV antes de Cristo ya propuso la idea de la teleología como un orden inteligente del cosmos. Ahora, otro de los grandes filósofos de la era clásica, llamado Aristóteles, también él comenzó a desarrollar la idea de que las cuatro causas y exploró la teleología en la naturaleza, lo que sentó bases para la filosofía posterior. Entonces, debemos entender que el origen de la teleología viene desde los antiguos filósofos griegos, pero ya después, en la era después de Cristo, eh, Santo Tomás de Aquino en el siglo VIII formuló una versión rigurosa del argumento en su obra, dando una base teológica al concepto de la teleología. Entonces podemos ver que el origen de este argumento o de esta idea, de esta concepción de la teleología, viene de los griegos, pero ha tenido una serie de cambios y más que cambios de diferentes expositores que la han vuelto a exponer a lo largo de los años.
Es importante también conocer que el origen de este argumento también fue acuñado por el famoso William Paley en el siglo XVIII. Él es conocido por su famoso argumento del relojero, donde compara el mundo natural con un reloj, concluyendo que la complejidad y el propósito del universo implican un diseñador inteligente, el cual solo puede ser Dios y nadie más que nuestro Dios, aquel diseñador que ha creado todo lo que existe con una majestuosidad, de una forma tan maravillosa y grandiosa, la cual el diseñador de todo lo que existe tiene que ser un ser sobrenatural que esté por encima del tiempo y del espacio. Y ese ser solamente puede ser nuestro Dios. Ahora, viendo todo esto, el término argumento teleológico fue acuñado por el teólogo Immanuel Kant en el siglo XVIII y fue él quien acuñó el nombre de argumento teleológico. Entonces, hemos visto el origen de este argumento, pero este argumento nos enseña muchas cosas y es importante que nosotros comprendamos que este argumento está basado en el diseño, qué es lo que significa, qué es lo que expone. Este argumento, el argumento teleológico es un argumento de una evidencia percibida por los humanos de un mundo y universo diseñado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este mundo, este universo que nosotros podemos ver, que es tan complejo, incluso hasta nuestro organismo es tan complejo, hasta el diseño del ser humano es de una complejidad bastante notable y bastante grande. Y este argumento nos enseña a entender que detrás de cada una de las más grandes creaciones, ya sean los planetas, los seres vivos, incluso la cúlmine de la creación de Dios, el cual fue el ser humano, son seres tan complejos que manifiestan y dan evidencia de un diseñador aún más grande y aún más poderoso y aún más inteligente, cuyo intelecto va más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar o a discernir. Entonces podemos ver que algunos lo llamaban el argumento basado en el diseño o en el propósito. Por donde quiera que el mundo se contemple, revela inteligencia, orden, armonía y designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente que creó todo lo que existe. Y esto es evidencia todo lo que existe, como veíamos anteriormente en el argumento cosmológico. Podemos ver que en cada una de las cosas que existen, hay una evidencia de un diseño maravilloso y ese diseñador solamente tiene que ser un ser que está por encima de todo y ese ser, el único que puede ser, es nuestro Dios. Nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras el texto en Jeremías 29:11 nos dice lo siguiente. Podemos ver como veíamos entonces que cada una de estas características nos da evidencia de que el Dios Todopoderoso es un ser pensante, racional e inteligente, que tiene intelecto. Y si nosotros vamos a Jeremías 29:11, aquí se nos da con más detalle que Dios es un Dios pensante, un ser pensante. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces podemos ver que a la evidencia de este texto, se nos muestra la evidencia de que Dios es un ser pensante y Él, cada uno de sus pensamientos que Él tiene para el ser humano son pensamientos de bien y no de mal. Podemos ver en la majestuosidad de la creación, que la misma Sagrada Escritura nos revelan que todo lo que Dios crea es perfecto y es maravilloso. Es por eso que el texto bíblico dice claramente que cuando Dios terminó de crear todo lo que existe, vio Dios que todo era bueno en gran manera. Lamentablemente, por la entrada y la llegada del pecado fue lo que terminó arruinando todo, pero es Dios todopoderoso, el creador, inteligente, con un intelecto maravilloso y más allá de lo que nosotros pudiéramos llegar a discernir, un
intelecto inescrutable para nuestras mentes finitas, podemos ver que Él es el creador, un ser pensante y un Dios que ha creado todo, pero absolutamente todo lo que existe y lo ha creado con su infinito poder y con su intelecto que es maravilloso, que Él diseñó cada una de las cosas maravillosas que nosotros podemos ver en la creación entera, así como nosotros también los seres humanos. Entonces, nos damos cuenta que Dios es el diseñador de toda la creación. Y podemos ver que el argumento teleológico es también conocido como el argumento del diseño, ya que la palabra griega telos, de donde viene la palabra teleología, la palabra telos, que es una palabra griega, significa propósito o diseño. Es importante ver cómo el argumento dice así: el universo evidencia una gran complejidad o diseño, por esto debe de haber sido diseñado por un gran diseñador todopoderoso, el cual solamente puede ser el Dios que nosotros adoramos, a este Dios tan grande, este Dios tan maravilloso. Y podemos ver también que todo lo que existe, todo lo que nosotros podemos ver, proviene de un gran diseñador divino. Es importante entender que el argumento del diseño puede ser comparado a un reloj de mano. Por ejemplo, un reloj se hace obviamente por un relojero. Y si bien el mundo, el cual es mucho más complejo, tiene infinitamente más complejo que un reloj, también tuvo que haber sido diseñado por un gran diseñador, por un diseñador de un intelecto inimaginablemente grande, inescrutable, infinitamente más grande de lo que nosotros podamos llegar a discernir o a imaginar. Y este diseñador tiene que ser un diseñador divino, con un intelecto infinito prácticamente, el cual solamente puede ser el Dios todopoderoso que nosotros adoramos y exaltamos. Por eso que debemos entender que nada, pero absolutamente nada en el mundo existe por casualidad. Los accidentes no existen. Cada una de las cosas que suceden, por lo más fortuitos que nosotros lleguemos a pensar que puedan ser, siempre todo sucede por algo y Dios lo ha permitido que así suceda. Eso también lo veremos más adelante cuando pasemos a estudiar acerca de los atributos de Dios y estemos abordando acerca de la soberanía de Dios, acerca de también acerca de cómo Dios permite y Dios tiene el control de todas las cosas que suceden. También podemos ver en lo que estudiaremos más adelante también con el estudio de la providencia de Dios, que veremos cómo Dios orquesta todo lo que Él quiere que suceda en el mundo entero. Ahora, es importante entender también, como decíamos, que nada existe por casualidad, y el argumento teleológico afirma que el universo evidencia demasiada complejidad para ser el producto solamente de la casualidad. Esto es imposible que seres humanos, que seres vivos, que planetas enteros, que nuestro planeta, el universo, la Vía Láctea y cada una de las maravillas del cosmos hayan existido solamente por un proceso de una reacción química o de una, entre comillas, evolución. Es importante entender que la majestuosidad de Dios se revela en las maravillas de su creación y en la complejidad de los diseños de su maravillosa creación. Y es por eso que nosotros debemos entender esto, que se sabe que los cuerpos celestes se mueven con exactitud perfecta en cada una de sus órbitas y también nuestros cuerpos humanos también son increíblemente complejos, complicados y sofisticados. Según el argumento teleológico, simplemente en ninguna manera toda esta complejidad, toda esta sofisticación podría simplemente suceder producto de la casualidad. Esto es imposible, ya que solo Dios tiene el poder y el intelecto tan grande para haber creado y diseñado todo, pero absolutamente todo lo que existe. Y es importante también entender que cada una de las cosas que nosotros vemos, cada una de las maravillas que podemos discernir, apreciar con nuestros sentidos, con nuestra racionalidad que Dios nos ha entregado, dan evidencia y manifiestan claramente de forma maravillosa y majestuosa que allí hubo un diseñador magnífico, maravilloso, de un intelecto, de una capacidad, pero magistral, y solamente Él puede ser Dios, este ser solamente puede ser nuestro Dios eterno.
Podemos ver que tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo, más el diseño y la belleza implican la presencia de un diseñador. Por lo tanto, el universo es la obra de un diseñador de suficiente inteligencia y sabiduría como para dar cuenta y razón de ellos. Es decir, que no hay diseñador, que todo ocurre al azar, es un insulto a la inteligencia y a la propia razón. Esto es muy importante que lo entendamos. Creer que es todo lo que existe, la complejidad, la sofisticación de cada una de las cosas que existen, de los seres vivos, incluso hasta de nuestro propio cuerpo, creer que solamente son efectos del azar, es un insulto a la razón. Es por eso que es tan necio asumir o creer que el universo nació de la casualidad o el lenguaje científico, la fortuita confluencia de los átomos, que es tan, pero tan necio, ni siquiera arrogante, es necedad pura y dura creer que todo lo que existe salió de la nada y de forma fortuita y una casualidad fortuita. Es por eso que nosotros nos damos cuenta y podemos ver a través de todo lo que ha sido creado y podemos sellar un ejemplo como veíamos al principio uno de los que expuso acerca del ejemplo del reloj. Si examinamos un reloj nos daríamos cuenta de las características de un diseño, puesto que las distintas partes están montadas para un fin o propósito específico y están combinadas de tal manera que producen movimiento y este movimiento está regulado de tal manera que indica la hora del día, lo cual es su propósito final. De este modo deducimos dos cosas. Primero, que el reloj tiene un fabricante o hacedor y segundo, que este fabricante entendió su construcción y lo diseñó para el fin de señalar la hora. Fue el que lo hizo y fue el que lo diseñó. Entonces, entendiendo esto, viendo este pequeño ejemplo, nos damos cuenta que todo tiene un propósito. De igual manera, observamos diseño y adaptación en el mundo y naturalmente llegamos a la conclusión de que tuvo un hacedor que lo diseñó sabiamente para el propósito que cumple. Nuestra convicción de que el universo tuvo un diseñador no es afectada por el hecho de que no observamos su construcción ni jamás vimos al diseñador. Es imposible que hubiésemos podido ver al diseñador. Es por eso que es imposible que podamos describir de forma científica cómo Dios creó todo lo que existe, porque ninguno de nosotros estaba allí, solamente Dios en su aceidad, que es el único autoexistente, estaba allí antes de todo lo que existiera, porque Él Dios es el único autoexistente que ha existido por siempre y para siempre. Él es el alfa y el omega, el primero y el último. Viendo ante la evidencia de la magnificencia, la complejidad, la sofisticación de cada uno de los maravillosos diseños que Dios ha creado a lo largo de toda la creación, a lo largo de todo lo que existe, podemos ver que todo esto, lo que existe, contiene un diseño tan complejo, tan maravilloso, que solamente puede ser creado por Dios. Por eso que vemos que Dios actúa como un gran legislador. De igual manera, cuando se nos dice que el universo se debe completamente o simplemente a la operación de las leyes de la naturaleza, nos sentimos obligados a preguntar, entonces, ¿quién diseñó, impuso y usó estas leyes? Es una pregunta muy válida, muy importante que deberíamos realizar. Pues donde hay leyes debe de haber también un legislador que establezca esas leyes. Y esto es importante que lo entendamos así a la forma de exponer este argumento racional de la teología, de teleología, que nos explica y nos muestra que todo lo que existe es obra de un gran diseñador divino, el cual es Dios. Nosotros podemos ver y apreciar los maravillosos diseños de Dios, incluso hasta los seres más pequeños de la naturaleza. Por ejemplo, hay un cierto insecto conocido como el nombre de ciervo volante, o también en muchos lugares también se conoce como el escarabajo cornudo, y hay una característica en el macho de estos insectos y es la siguiente. Es que el macho tiene cuernos enormes, unos cuernos gigantes, casi que abarcan casi la mitad de su cuerpo. Y podemos ver esto que mientras que el macho tiene estos cuerpos, estos cuernos gigantes, la hembra no tiene ninguno, solamente ninguno. Y hay algo maravilloso que nosotros podemos ver incluso hasta en la creación de las cosas más mínimas, más pequeñas, porque este insecto en estado de larva
tiene que sepultarse en la tierra y esperar su transformación. Y estos son simplemente pequeños gusanos sin diferencia aparente de un macho de una hembra. Los dos son iguales, son pequeños gusanos los dos que no se diferencian en nada el uno del otro. Pero la única diferencia es que uno es macho y el otro es hembra. Ahora, aquí es donde viene lo maravilloso. Sin embargo, uno de ellos cava para sí un hoyo de doble profundidad que el otro. Y esto ya nos parece sumamente interesante. ¿Por qué comienza a cavar uno un hoyo, un espacio más grande de lo que su cuerpo necesita, de lo que él es? Y es por eso que nos damos cuenta que la naturaleza y todo lo que existe, todo tiene un diseño y un propósito, y ese diseño es obra del artista más grande de la creación, de la existencia, este artista divino, este creador de todo lo que existe, cuyo eh, talento para crear es magnífico y es supremo y es sublime, el cual es nuestro Dios. Y nos damos cuenta que por qué haría esto este insecto, y es porque para dar lugar a que crezcan los cuernos sin romperse. Ahora bien, ¿por qué estas larvas aparentemente similares proceden de manera tan distinta? Y deberíamos hacer una pregunta que es realmente válida. ¿Quién les enseñó o quién le enseñó al escarabajo macho a cavar un hueco de profundidad doble que el de la hembra? ¿Lo razonó por sí mismo? ¿O la respuesta más evidente es que no, pues Dios el Creador implantó dentro de la criatura esa percepción instintiva para hacer aquello que era para su mayor bien y para su propósito? Hasta las cosas más pequeñas encontramos la maravilla de los sublimes y maravillosos diseños de Dios. Y es por eso que debemos hacer esta pregunta también: ¿de dónde recibió este escarabajo, esta pequeña larva que se convertiría en un escarabajo, la sabiduría para hacer esto? Se puede sugerir que heredó la sabiduría de sus padres, mas ¿puede un perro adiestrado, por ejemplo, pasar sus habilidades a sus cachorros? Es imposible. Aun si admitimos que el instinto era heredado, quedaría todavía en pie el que alguien debe de haber impartido instrucción al primer escarabajo cornudo. Y la pregunta es, ¿quién fue el que le impartió? Y en esto nos damos cuenta de la maravillosa y compleja creación de Dios, y en esto se evidencia la magnificencia y el esplendor de sus diseños. Y es por eso que cuando nosotros apreciamos la voluntad creadora de nuestro Dios, podemos ver lo siguiente: que la explicación con respecto al instinto maravilloso de los animales se encuentra en el primer capítulo del Génesis, donde dice, y dijo Dios, en otras palabras, la voluntad de Dios. Podemos ver entonces que al observar el funcionamiento de un reloj, llegamos a la conclusión de que la inteligencia no reside en el reloj, sino en el maestro relojero que lo hizo. Y es importante entender esto. Y es por eso, amados hermanos y hermanas, que al observar el instinto extraordinario de la más pequeña criatura, llegamos a la conclusión que la inteligencia no reside en ellas principalmente, sino en el hacedor, y que existe una mente que controla o dirige los detalles más insignificantes de la vida. Y esto nos enseña que el diseñador supremo que todo lo rige solamente puede ser este ser todopoderoso, o el cual es nuestro Dios. Es importante comprender también que no hay excusas para no creer en nuestro Dios todopoderoso. ¿Cómo puede una persona entonces dudar de la existencia de Dios teniendo enfrente tales diseños? La evidencia majestuosa de estos diseños complejos, sofisticados, majestuosos. Y nos damos cuenta que teniendo enfrente tales diseños multiplicados por innumerables variaciones, dudar de la existencia y obra de un diseñador divino cuya capacidad está medida solo por el infinito. Un Dios que puede hacer esto, puede hacer todo, aún crear y modelar nuestras vidas y convertirlas en bellas creaciones. Es por eso que nosotros entendemos, al analizar cada uno de la belleza de la creación y de todo lo que existe, nos damos cuenta que al final que este argumento teleológico, el argumento del diseño, nos muestra
que este diseño, argumento teleológico es también conocido como el argumento del diseño, de forma simple, este declara que un diseñador debe existir, ya que el universo y las cosas vivientes exhiben marcas de un diseño inteligente. Y este diseñador solo puede ser un ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, infinito y eterno. Y ese ser solo puede ser Dios. Por lo tanto, existe un diseñador poderoso y grandemente inteligente que creó el universo y todo lo que existe. Y ese ser y ese diseñador solamente puede ser Dios. Su nombre es Jehová, nuestro Dios eterno, nuestro Dios magnífico, maravilloso, todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra, el que ha creado todo lo que existe por su sabiduría, por su grandeza, por la maravilla y por la majestuosidad de sus grandes y perfectos diseños, que nos dejan perplejos, impactados a cada uno de nosotros. Las mentes más brillantes del mundo, los científicos más inteligentes, los que tienen mayor capacidad cognitiva, nos damos cuenta que pasan su vida estudiando esta creación tan grande y lamentablemente muchos de ellos, la gran mayoría son arrogantes y no reconocen que todo esto solamente tiene una pura respuesta, que tanto los diseños maravillosos de todo lo que existe y toda la creación provienen de un Dios todopoderoso, el cual es el único ser que fue capaz de construir, de diseñar y de crear todo, pero absolutamente todo lo que existe. Y este ser, su nombre solamente puede ser Jehová de los ejércitos, nuestro eterno, bendito y maravilloso Dios. Hermanas y hermanos, ha sido un placer estar el día de hoy con esta nueva clase en la cual hemos estudiado el argumento teleológico, el argumento basado en el diseño y el propósito. Los espero para la próxima clase en la cual estaremos estudiando acerca del argumento ontológico, el cual también nos ayudará para entender y comprender cómo es nuestro gran y poderoso y magnífico Dios eterno, el cual estamos estudiando. Los dejo invitados para el próximo capítulo de la clase de Conociendo al Dios de las Escrituras. Hermanas y hermanos, que la gracia y la paz del Señor sean con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.